Hola, ¿qué tal? Esto es Tu Libertad y qué bueno que nos sintonizas en este programa, qué bueno que estás viendo junto con nosotros, que estás aquí junto con nosotros, nos acompañas para estudiar la palabra de Dios. Y este día realmente estoy muy emocionado con esta enseñanza. Tengo muchas cosas que decir y compartirte y estamos continuando lo que estamos diciendo ya desde el programa pasado, el programa anterior. Estamos hablando acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia, que es una iglesia, parte del Ministerio Palabra de Vida. Pero quiero el día de hoy que tú ve corriendo por un cuaderno. Tráete un cuaderno, tráete un lápiz, una pluma y vamos a apuntar, porque necesitas apuntar estos textos, necesitas meditar en estas cosas que te voy a compartir, porque voy a estar dando conceptos que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que esto pueda bendecir tu vida. Yo sé que algunas personas que van a mirar este programa son expertos y saben más que yo. Y a lo mejor van a decir, pastor, es que eso está muy facilito como lo está poniendo, pero realmente queremos alcanzar la mayor parte de las personas con el Evangelio de la Gracia y queremos que sean libres. Por eso se llama el programa Tu Libertad, es para que tú puedas disfrutar la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Bien, pues ve allí en tu Biblia conmigo a Romanos, voy a continuar en Romanos 6:23, este versículo muy conocido que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hemos estado diciendo que hay una diferencia entre los dos pactos. Cuando dice aquí la paga del pecado es muerte, el pecado es la transgresión de la ley. Y estuvimos hablando de cuál ley. Bueno, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Si tú violas cualquiera de esos mandamientos, la paga del pecado o de la infracción de esa ley es la muerte. Y la palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado en algún momento y no hemos podido cumplir esa ley que dejó el Señor y que le entregó a Moisés. Le fue entregada a Moisés 50 días después de la Pascua, fue entregada en el monte Sinaí. Y Moisés lo recibió en el día de Pentecostés, lo que sería el día de Pentecostés para nosotros, pero nosotros en el día de Pentecostés la iglesia recibió al Espíritu Santo, y esa es la diferencia. Por eso nuestro texto principal en Romanos en el capítulo 8 dice que en el versículo 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos libres de la ley del pecado si tú estás en Cristo Jesús. Pero si tú no has recibido a Cristo, tú puedes el día de hoy decirle: Jesús, quiero que sea Señor de mi vida. Y al recibir a Jesús, al recibir a Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús va a comenzar a operar en ti y te va a hacer una nueva criatura. Antes estábamos bajo un sistema de muerte. La paga del pecado es muerte. Jesús no vino a hacer a la gente mala buena. Realmente Jesús lo que vino es a darle vida a los muertos. Y por eso dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, porque la forma para poder ser justos en el antiguo pacto era mediante el cumplimiento de toda la ley de Moisés, y nosotros no hemos podido darle cumplimiento, ni jamás podremos darle cumplimiento a esa ley. Pero una persona, Cristo Jesús, Él le dio cumplimiento a la ley de Moisés completamente, le dio cumplimiento a toda cabalidad, y a toda cabalidad quiere decir que la obra que Él hizo está consumada. Jesús dijo en la cruz: consumado es, que es la palabra griega tetelestai, y esa palabra significa que está la deuda saldada, está pagada la deuda. Toda la obra de Cristo fue hecha y culminó ahí en ese lugar, en la cruz del Calvario. La obra de la redención fue terminada. El antiguo pacto llegó a su fin. Y cuando Jesús exhala y entrega el Espíritu, dice que el velo que había en el templo se rasgó, porque a ese lugar en el templo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote del pueblo de Israel, y solamente una vez al año podía entrar hasta ese lugar santísimo. Pero ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios.
lavados por la sangre de Cristo, porque nosotros hemos sido hechos justos. ¿Y qué significa esta justicia de Dios? Que ahora ya no es por cumplir los mandamientos, la justicia de Dios es por la fe. Y por eso este programa, el título de este programa es La Ley de la Fe. La ley del Espíritu de vida viene a ser para nosotros la ley de la fe, que ahora todo se recibe por fe. Dicho en palabras muy sencillas, tú por la fe en Cristo Jesús, Dios te da una buena posición delante de Él. Eso es lo que significa justicia. En la materia de derecho, justicia se dice que es darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, y lo que le correspondía al pecador es la muerte. Es lo que le corresponde a todo aquel que viola la ley de Moisés. Sin embargo, en Cristo Jesús entra una nueva ley y a través de la gracia, Jesús, a Él se le dio lo que nosotros merecíamos. Él sufrió la muerte por ti y por mí en la cruz, para ahora Él darnos a nosotros vida eterna. Y a esto tenemos acceso por la fe. ¿Qué es la justicia? Pues justicia es poder pararte delante de Dios como si jamás hubieras pecado, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucha gente ha dicho que aquí andar conforme a la carne se refiere a los pecados de la carne. Y bueno, hay una relación en cuanto al fruto de la carne, pero aquí andar conforme a la carne se refiere a aquellos que intentan cumplir la ley para justificarse delante de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley, Jesús ya la cumplió por nosotros, y cuando tú depositas tu fe en Cristo Jesús, ahora tú andas o caminas en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es un requisito, escucha, no es un requisito para que tú tengas la justificación o para que tú seas lavado, limpiado, perdonado. Caminar en el Espíritu no es requisito para que seas bendecido, no. Caminar en el Espíritu es el fruto o consecuencia de depositar la fe en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora, en estos momentos, tú estás en Cristo Jesús. Y ese simple hecho que tú hayas puesto esa fe sencilla, que tú hayas depositado esa fe en Cristo Jesús, te ha hecho a ti una nueva creación y ahora tú caminas en el Espíritu. Dice, pero, ay hermano, yo anoche pequé, yo ayer fallé, me peleé, dije cosas que no debía decir, dije malas palabras. El otro día estaba en un lugar y una persona me dio tanto coraje que hasta me paré y quise golpearla. Ay hermano, yo pequé el otro día, le fallé a mi esposo, le fallé a mi esposa, cometí adulterio, y cualquiera de esos mandamientos. Dice, pero es que yo soy cristiano, lo único que tienes que hacer es venir ante el Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que venir a Él confesando, declarando que esas cosas que hicimos, Dios las ve como lo que son. Son pecado delante de Dios. Y le decimos a Dios, Dios, yo fallé, hice estas cosas. Pero mucha gente entra en un ciclo de confesar y confesar los pecados. Dios, perdóname porque hice esto. Dios, perdóname porque hice esto. Y no tienen una verdadera libertad. Cuando no es eso lo que Dios quiere, no. Tus pecados tienes que tú ser consciente que han sido completamente perdonados por Cristo Jesús. Y la confesión lo que hace es declarar que tú has recibido ese perdón y que ahora has sido lavado por la sangre del Cordero. Entonces, en lugar de decir, Señor, perdóname por esto o aquello, tú vas a decir, Señor, yo reconozco que cometí un error, pero también sé que tú en la cruz del Calvario llevaste mis pecados y vengo a ampararme bajo esa gracia tuya que tienes, maravillosa, declarando que tú has perdonado todos mis pecados. Declaro que soy la justicia de Dios. Tú te levantas y comienzas a decir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hermano, eso que usted dice es como una licencia para pecar. No, para nada. Es licencia para que dejes de pecar. No es, los que quieren pecar no necesitan una licencia, no necesitan un permiso, ya lo quieren hacer. Pero cuando tú caminas en Cristo Jesús, cuando tú estás en Cristo Jesús, cuando tú has recibido lo que dice este pasaje, que la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque eso es lo importante. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres hecho justo y la ley del Espíritu de vida comienza a obrar en ti.
librándote de toda condenación, librándote de toda culpa y librándote del pecado. Por eso ahora dice, ya no estamos, dice, bajo la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Precisamente esos mandamientos de Moisés. Esos 10 mandamientos, ya no estamos bajo esos 10 mandamientos. Yo ya no cumplo esos 10 mandamientos para agradar a Dios. Esos 10 mandamientos los cumplió Jesús completamente. Y ahora a mí me ha dado una vida nueva y en mí hay una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida me hace caminar en fe y me hace caminar en amor. Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Antes la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús cambia eso y dice, ahora ama a tu prójimo, pero como yo te he amado. Porque Romanos 5 dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor tan grande ha sido derramado en ti. ¿Y qué crees que sucede cuando tú caminas en el Espíritu? Que caminar en el Espíritu es fruto de esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando tú caminas en el Espíritu, caminas en amor, porque hay un fruto que se produce en ti, y ese fruto lo encontramos en Gálatas. Pero ve conmigo a Gálatas capítulo 2, en el versículo 20. Este es un texto que muchas veces decimos de memoria, pero esto te va a servir para entender algo. Mira, muchas veces estamos intentando que el fruto del Espíritu se lleva a cabo en nosotros a través de cumplir los mandamientos de la ley. Estamos tratando de amar al prójimo a través de los mandamientos de la ley. Estamos tratando de tener gozo a través de los mandamientos de la ley. Estamos tratando de cumplir con cosas para poder tener ese fruto, cuando ese fruto es la operación del Espíritu Santo en ti y no por esforzarte en cumplir esos mandamientos. Esos mandamientos, toda la ley, están cumplidos ya en ti, simplemente por la fe en Cristo Jesús. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate qué importante que cuando tú aceptaste a Jesucristo, esa persona que estaba aquí antes, ese viejo yo, esa persona que estaba muerta en delitos y pecados, fue crucificada juntamente con Cristo. Esa persona era la que estaba sujeta a la ley de Dios, y por estar sujeta a la ley de Dios la condenaba, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Pero esa persona murió en Cristo Jesús, y cuando Jesús resucitó, juntamente con Él resucitó ahora una persona que ya no está bajo esa ley que condena, está bajo una nueva ley que le da vida a su espíritu, y ahora esa nueva ley hace que Jesús sea el que mora adentro de ti. ¿Cuál es la clave? Que tú te consideres a ti mismo muerto a esa ley. Ya no vivo yo, que te consideres crucificado. El viejo hombre, aquel que estaba muerto en delitos y pecados, Jesucristo ya lo llevó en la cruz. Ahí se quedó. Si tú aceptaste a Jesús, ese ya no existe. Ahora hay una nueva persona dentro de ti, y esa nueva persona es Cristo que vive en ti. Tú estás unido a Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que dicen, yo voy a vivir para Cristo. ¿Ha escuchado esa frase? Hay hasta canciones. Dice, yo voy a vivir para Cristo. Voy a hacer esto para Cristo. Voy a hacer lo otro para Cristo. Pero la verdad es que no hemos sido llamados para esforzarnos para vivir para Cristo. Esta es la clave. Que ahora ya no es que vivamos para Cristo, sino que debemos dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso dice aquí, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Jesús viviendo su fe. Jesús viviendo su vida a través de mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando es Cristo viviendo su vida en ti, Jesús está constantemente caminando en el Espíritu. Jesús está produciendo un fruto. ¿Alguna vez has visto un árbol de naranjas? Te había puesto ese ejemplo en otro programa. Que haga, aquí está una naranja. ¿Alguna vez viste un árbol de naranjas esforzarse? Simplemente lo riegas y a determinado tiempo
a determinado momento, determinado número de años, ese árbol va a comenzar a producir las naranjas por sí solo. Porque esa es su naturaleza. Ahora dentro de ti hay una nueva naturaleza y esa naturaleza se llama Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús está dentro de ti y Cristo Jesús está produciendo fruto en tu vida. Por eso ahora ya no es necesario tratar de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace caminar a mí en la ley de la fe, y la ley de la fe produce el fruto del Espíritu Santo en mí. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y bueno, aquí yo voy a corregirme un poquito, porque decimos fruto del Espíritu Santo y es correcto en cierto sentido, porque el Espíritu Santo es el que te da la vida en tu corazón para producir ese fruto. Pero quien lleva el fruto, así como la vid, en Juan capítulo 15 dice que quien lleva el fruto son los pámpanos o las ramas, no la planta en sí. Así nosotros somos los que llevamos el fruto, no el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que le da la vida al fruto. Y fíjate, ve conmigo ahí a Gálatas en el capítulo 5, ahí en el versículo, espérame tantito porque aquí me cambié de pasaje. Ok, 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Si tú caminas en amor, tan solo con eso, fíjate, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, porque es un fruto y 9 características de ese fruto. Todas proceden del primero, del amor. Por eso se dice el fruto del Espíritu es amor y todas las demás proceden de él. Si tú solamente con ese, caminar en amor, si tú amas a tu prójimo, no vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Si tú amas a tu prójimo, pues no le vas a robar a su mujer o a su hombre, en el caso de las mujeres. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hacer nada de lo que la ley de Dios prohíbe. Pero ya no va a ser porque tú vas a intentar cumplir unos mandamientos. Va a ser porque el fruto del Espíritu en ti te va a impulsar de adentro hacia afuera. La gracia de Dios en ti es el poder y la habilidad de Dios que dentro de ti está haciendo algo y te va a impulsar hacia afuera. Amar a los demás, amar a tus vecinos. Aunque el vecino tenga un perro que siempre venga y te ensucie la banqueta y el vecino no salga y limpie. ¿A usted le ha pasado eso? Nada más a mí me pasa. Aunque tu vecino vaya y en la barda a un lado de tu casa se junte con sus amigos a tomar y te deje todas las botellas ahí de las caguamas o de la cerveza o de la bebida de tu país, si estás viendo esto desde otro país que no sea México. Eso molesta. Sin embargo, tú puedes caminar en amor. ¿Cómo? Porque la gracia de Dios en ti, desde adentro hacia afuera, es el poder y la habilidad de Dios. Y yo he ido y a veces he ido a recoger. Mi esposa también ha hecho eso. Muchas veces va y recoge toda esa basura que dejan ahí. ¿Y sabes qué? Y por dentro puedes sentir coraje. Pero sabes que yo voy a decir, tomas una decisión, porque el fruto del Espíritu comienza con una decisión empoderada por la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que te está impulsando. En cambio, si tú caminas en la carne, si tú caminas en los mandamientos de la ley, tú vas a decir como la ley dice, ojo por ojo, ojo y diente por diente. Dice, y voy a abrirle la puerta a mi perro para que también vaya y haga su mugrero ahí en la casa del vecino, ¿verdad? Y voy a dejarle basura yo también a él. Eso es lo que dice la ley. Si tú, y comienzas a caminar en esa ley y sabes qué es lo que va a pasar, tú también vas a sufrir las consecuencias, porque nadie puede darle cumplimiento a esa ley. Pero si tú caminas en la gracia de Dios, tú vas a decir, no, sabes que yo voy a perdonar a mi vecino. Yo le voy a amar y eso le va a ser testimonio a él para que él pueda conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo se llevan estas cosas? ¿A través de tratar de cumplir mandamientos? No, es un fruto. El Espíritu Santo comienza a darle vida a tu espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te hace caminar en la fe. Pues por fe que tú has sido hecho ahora justo. Es por fe que tú has sido ahora hecho santo. Es por fe que tú puedes caminar en amor. Y por fe tú puedes caminar en gozo. A veces el gozo se pierde rápidamente.
El gozo se pierde cuando vienen a tocar a tu puerta, aquel cobrador, ¿no? Que viene a cobrarte lo que compraste en la tienda a crédito y que te pasaste una semana o dos y no lo pagaste. Y llega aquel cobrador y rápidamente aquel sentimiento de gulp, como dicen las caricaturas de Walt Disney, le hacía Goofy o Tribilín, hacías ese ruido por dentro, ahí está fuera el cobrador, viene a cobrarme y no traigo, o viene a embargarme, el gozo se pierde rápido. O puedes decir, sabes que la palabra de Dios dice que no debamos nada a nadie, sino el amarles. Y entonces yo voy a caminar en gozo y me voy a gozar porque Él es mi proveedor. Y en lugar de caminar en deuda, puedes creer que tú puedes ser librado de esa deuda y no tener que caer en ellas otra vez. Y gozarte y alegrarte porque el Señor es tu proveedor sin esforzarte, sin esfuerzo. La santidad se puede lograr inclusive por accidente, simplemente creyendo que es Cristo Jesús el que está viviendo su vida en ti. Y te gozas, amor, gozo, puedes tener paz. La paz no significa la ausencia de conflicto. La paz de Dios es un estado interior. Es algo que está ocurriendo aquí en el corazón. No es simplemente una tranquilidad. La paz, el fruto de paz, es un bienestar total. Es la palabra griega eirene y viene del hebreo shalom. Es un bienestar en todas las áreas. Es un bienestar que sucede por tener relaciones correctas con otras personas. Tener la comunión correcta con los hermanos, con los amigos, con los vecinos, tener una relación adecuada, una restauración en tus relaciones viene a causa de ese fruto de paz. La paz es aquella prosperidad de Dios que no viene por el tener dinero en la bolsa, sino una confianza sabiendo que Él es nuestro proveedor y el que suple todas las cosas en nuestra vida. Viene y dice la palabra de Dios en Hebreos, un texto que por la fe y por la paciencia se reciben todas las promesas. De amor, gozo, paz, paciencia. Y créeme, en ese fruto de paciencia, estoy siendo entrenado. Estoy siendo entrenado, pero no me estoy esforzando. A veces gente me dice, Arturo, tú eres bien desesperado. Pero a veces miro cuando el Espíritu Santo está operando en ti porque de repente tienes una paciencia que yo sé que si fuera por ti no sería posible que llevaras a cabo eso. No sería posible que aguantaras eso porque te conozco y sé cómo eres. Si hubieras saltado y te hubieras enojado y te hubieras desesperado, pero te mantuviste ahí. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero te mantuviste. Yo le digo, es la gracia de Dios porque es el Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y en lugar de impacientarme y desesperarme, la ley del Espíritu está produciendo ese fruto en mí. Y eso es lo que hace. Cuando tú caminas en fe, tú caminas en todo este fruto. La benignidad significa amabilidad. ¿Alguna vez has sido tentado a no ser amable con los demás? Benignidad significa amabilidad. Y cuando tú eres amable con una persona, lo puedes ser en un sentido natural, pero cuando es el fruto del Espíritu Santo hay una diferencia. Porque hay personas que pueden irritarte al punto de sacar de ti todo aquello horrible que había en el viejo hombre, pero ahora tú eres una nueva criatura y una nueva persona y el Espíritu Santo produce esa amabilidad en ti y produce ese cambio en ti. La bondad, que son aquellos actos, dice benignidad, bondad, mucha gente dice lo mismo, no, benignidad es amabilidad y la bondad se refiere a mostrar lo bueno de Dios para con aquellas personas que están en necesidad. Cuando aquellas personas que tú ves una persona que está padeciendo una gran necesidad y tú le ayudas, es ese fruto y la bondad está relacionada con el dar. Cuando tú das y bendices a otros, es ese fruto de bondad que está fluyendo a través de ti. Bondad, y luego dice mansedumbre. La palabra de Dios dice que tenemos que ser mansos como palomas, mansos, pero no mensos, decía un predicador. Y bueno, ser manso. Que esta mansedumbre de Dios, que es lo que una persona va a ser difícil por la gracia de Dios que pueda llegar a la ira o a la contienda, porque la mansedumbre mantendrá su templanza. Y la templanza se refiere al dominio propio. Y así, cada una de estas cosas operan en tu vida debido a la obra del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está operando en ti a través de la fe. La ley de la fe
es aquella que me permite caminar en toda la bendición de Dios sin yo tener que esforzarme en cumplir los mandamientos de la ley del antiguo pacto, sino caminar en el Espíritu. Yo camino en el Espíritu no como un requisito, camino en el Espíritu porque es el producto de la nueva vida, es el fruto de la nueva creación, es la obra que Dios está haciendo en mí. Tú que me estás escuchando, quizás nunca le has dicho a Jesús que sea el Señor de tu vida. Tú dices, tal vez yo necesito venir ante Dios y ponerme a cuentas con Él. Y tú quieres aceptar a Jesús para recibir perdón de pecados. Yo quiero que hagas una oración conmigo. Di estas palabras de manera que tú te puedas oír en voz alta. Di conmigo, querido Jesús, en estos momentos yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz, derramando tu sangre, y ahora te pido me laves con esa sangre y me hagas una nueva criatura y me des la vida eterna. Gracias, Señor, por ese perdón de pecados. Gracias, Señor, por esa vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú has hecho esta oración, tan simples palabras, pero tú la has hecho con fe, tú ahora eres una persona nueva, eres un hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, tus pecados han sido perdonados porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en pantalla va a aparecer un número de WhatsApp y va a aparecer también la dirección de la página. Ponte en contacto con nosotros y mándanos tu testimonio, o si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes mandarlo allí también. Y te damos gracias por estar mirando este programa, Tu Libertad. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.